Amigos de Homo Academicus, en esta oportunidad vamos a trabajar con este tutorial referido al manejo del paquete estadístico SPSS, un paquete estadístico de muchísima calidad diseñado por IBM y que prácticamente nos permite trabajar en las dos vertientes de la estadística, como es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva nos permite, como ustedes saben, agrupar, organizar y resumir grandes cantidades de información, grandes cantidades de datos, y la estadística inferencial nos permite trabajar e inferir tendencias estudiadas en una población, variables estudiadas en una población que luego se infieren y se proyectan para una población. En todo momento de la investigación, sea esta cuantitativa o cualitativa, pero más si es una investigación cuantitativa, estamos obligados a cuantificar las variables que son objeto de estudio. Y por lo general utilizamos siempre una boleta de encuesta que tiene más o menos la siguiente característica. Esta es una boleta de encuesta simple, es sobre el trabajo que realizan mujeres que brindan un servicio de limpieza en una determinada institución, y vamos a trabajar con este ejemplo. Aquí tenemos variables sumamente básicas, pero que van a ser nuestro apoyo para trabajar con el programa SPS. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en el SPS es que este programa tiene dos matrices principales y las observamos aquí. Tenemos una vista de variables, que es la matriz donde vamos a construir todo el conjunto de variables y la base de datos sobre el cual vamos a cargar la información que hemos recolectado en nuestra boleta de encuesta. Entonces, en vista de variables construimos la base de datos, y cuando ya vayamos, una vez creada la base de datos, a vista de datos, vamos a cargar la información directamente transcribiendo los códigos. Pero esto es sumamente sencillo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a vista de variables. Y voy a trabajar con mi hoja de encuesta. Entonces, como indica aquí, lo primero que voy a trabajar son datos personales. Y fíjense que en mi hoja de encuesta lo que he hecho es realizar una boleta de encuesta donde las variables importantes están codificadas con número 1, 2, pero están con negrilla, y las opciones de respuesta, en el caso de las variables cuantitativas, nominales u ordinales, he utilizado una codificación de 1, 2. Por ejemplo, en estado civil tenemos 1, soltera o soltera, 2, casado, casada, y esto tiene una razón práctica que les voy a explicar a continuación y que a mí me sirve muchísimo. Pero vamos a ir construyendo la base de datos. La primera variable que tenemos es sexo, y las opciones que tenemos son masculino y femenino. Entonces vamos a construir esa variable en nuestra base de datos. En esta primera columna que tenemos, básicamente vamos a poner el código que nos va a servir para poder caracterizar a la columna en la vista de datos, por decir sexo. Fíjense que por defecto me va a generar un conjunto de entradas, pero me voy a venir a la vista de datos y ya se ha creado la variable sexo. Pero aquí hay un problema. Fíjense, este icono de reglita que aparece me indica que esta variable es una variable que está en el formato de escala, lo que quiere decir que está cuantificando, pero no podemos cuantificar el sexo. Entonces, lo que tenemos que hacer es configurar esta variable a la variable, y vamos a trabajar con las diferentes opciones, ¿no? Entonces, el tipo de cuantificación que vamos a trabajar va a ser numérico. La anchura tiene que ver con la extensión que va a tener esta columnita. A mayor anchura, mayor espacio nos va a ofrecer para poder llenar los datos. Lo vamos a dejar lo que queda por defecto. En decimales tenemos que poner la forma en cómo nosotros queremos que se representen los datos numéricos, como en este caso estamos midiendo una variable cualitativa nominal.
no vamos a requerir ningún tipo de decimal. Eso solamente cuando trabajemos con datos numéricos en caso de que sí se requiera. Y la etiqueta básicamente hace referencia a la forma en cómo se nos va a presentar el resultado cuando generemos el análisis estadístico. En este caso voy a poner sexo del encuestado. Yo quiero que así salga el título de la tabla que se va a generar. La columna donde dice valores, básicamente tengo que crear los valores que tengo en mi encuesta. Entonces fíjense aquí, en los valores que tengo en mi encuesta, 1 es masculino y 2 es femenino. Entonces, haciendo la transcripción, tendría que poner 1 masculino, pongo añadir, 2 femenino. Entonces, añado también este segundo valor, perdón, tengo que añadir el valor. Y doy en aceptar. Inclusive, bueno, esta encuesta adolece de una pequeña deficiencia que tiene que ver con la opción de género. Podríamos añadir la opción otro y aceptar. Entonces, en datos perdidos básicamente no tenemos ningún dato. Aquí tenemos la anchura de la columna, lo vamos a dejar así. Básicamente esto hace referencia a la anchura de la casilla. Si necesitamos poner términos más largos, básicamente podemos ampliarlo. Aquí tenemos la alineación, donde queremos que se alinee la información, a la derecha, al centro. Y aquí tenemos la medida. Este punto es importante porque aquí vamos a definir el tipo de variable con el que estamos trabajando. Cuando hablamos de la medida de la variable en tipo escala, hablamos de variables numéricas que medimos cuantitativamente, y entonces sexo no podemos medir cuantitativamente. Cuando hablamos de variables ordinales, hablamos de variables que tienen una relación de jerarquía, por ejemplo, primaria, secundaria, técnico, universitario, posgradual, ¿no? Y ahí existe una relación jerárquica y por lo tanto esa variable se mide por jerarquía y no podríamos utilizar, en el caso de sexo, no podríamos decir quién está primero y quién está segundo. Pero lo que sí podemos trabajar es el sexo como una variable nominal. Obviamente no importa quién va primero o quién va segundo, pero vamos a trabajar como una variable donde los valores tienen igual equivalencia. Ahora vamos a trabajar con la otra variable que es edad. Esto es importante porque esta variable nos permite tener el ejemplo del tercer caso. Del primer caso vamos a utilizar el código edad, anchura, vamos a dejar en 8 por defecto. En decimales no vamos a utilizar decimales porque no podríamos decir que uno tiene 2 años y medio. En la medición cuantitativa básicamente importa el número redondo. Aquí vamos a poner la etiqueta edad del encuestado para que así nos salga en las tablas y en los gráficos que se vayan a generar. En valores no tengo que poner ninguno porque no hay ningún valor. Aquí la medición va a ser básicamente cuantitativa. En perdidos tampoco voy a poner nada. En columnas tampoco voy a poner nada. En alineación lo voy a dejar por defecto en derecha. Y en medida voy a venir a escala. Y se va a quedar prácticamente de ese modo. En la tercera columna voy a poner el siguiente ejemplo. Me voy a ir a la 5 y voy a poner el siguiente ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el último curso que usted aprobó? Entonces aquí tenemos primaria, secundaria, universidad, instituto técnico y otro. Entonces voy a trabajar con esa variable, el grado de instrucción. Entonces puedo poner aquí grado de instrucción. G instrucciones, ese va a ser mi código. En numérico no voy a poner nada. En anchura tampoco, en decimales tampoco. Y aquí voy a poner grado de instrucción alcanzado por el encuestado. Esa va a ser mi etiqueta. Es un poco larga, pero igual la voy a utilizar. En los valores, aquí sí debo establecer el valor jerárquico. Entonces mi primer valor va a ser, por ejemplo, primaria.
Mi segundo valor va a ser secundaria. Mi tercer valor va a ser técnico. Mi cuarto valor va a ser universitario. Mi quinto valor va a ser, bueno, aquí podemos hacer una modificación, por ejemplo, maestría, ¿no? En este caso, posgrado, e inclusive en un siguiente curso vamos a ver cómo podemos desagregar estos valores que encierran otros valores en sí mismo. Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a dar clic en aceptar. Número de datos perdidos ninguno. Columna lo vamos a dejar por defecto, alineación. Y aquí el tipo de variable, la medición de este tipo de variable tiene que ser ordinal porque obviamente existe una relación jerárquica y escalonada entre los valores que puede asumir esta variable. Con estas tres variables nos vamos a quedar porque son los tres tipos de variables con los cuales nos vamos a encontrar en el trabajo estadístico. Entonces nos vamos a venir a vista de datos y como ustedes pueden observar ya tenemos creadas las variables sexo, edad, grado de instrucción. Podemos ampliar la anchura de estas columnas. Nos venimos aquí grado de instrucción, que es la columna que está un poquito corta. Y fíjense cómo se ha ampliado la columna para que no exista la doble fila, ¿no? Y aquí básicamente cuando ya hemos creado nuestra base de datos se nos van a ir apareciendo las otras variables que nosotros vamos a ir insertando en toda la vista de variables. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que trabajar? La vista de variables. Y aquí en vista de datos empiezo a llenar. Y aquí vengo a lo que aquí vuelvo a lo que les decía. ¿Por qué pongo 1 soltero, 2 casado, 3 unión libre? ¿Por qué codifico de esa manera las respuestas? Porque, por ejemplo, para llenar los datos, ya no veo si son solteros, y veo si tengo que transcribir aquí soltero y escribir la variable, directamente aprieto la tecla 1, por ejemplo, y me sale masculino. En el caso de sexo, aprieto 2, tecleo 2, me sale femenino, puedo teclear 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2. Y eso me hace mucho más fácil la transcripción de datos. Aquí en edad, claro, ya podríamos, aquí en edad trabajamos con datos numéricos y los datos básicamente tenemos que transcribirlos manualmente, sin ningún tipo de modificación. Ya aquí en grado de instrucción, por ejemplo, 1 puede ser primaria, podemos repetir el dato de primaria, 2 secundaria, 3 es técnico, 2 secundaria, 4 es universitario, 5 posgrado, etcétera, etcétera. Y de este modo ya hemos creado la base de datos. Bueno, esta es la parte introductoria. Ya en un segundo video vamos a mostrar cómo vamos a analizar esta información en los primeros procedimientos de análisis estadístico descriptivo. Bueno, gracias por seguirnos hasta este punto. Nos vemos en el siguiente tutorial y les pedimos que se suscriban al canal y le den un like al video.